Gracias por seguir en la sintonía de Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones vamos a hablar acerca de la economía, sobre todo la economía de esas pequeñas y medianas empresas, de las pymes. ¿Cómo va a cerrar este mes de septiembre y los últimos meses del año? Recordemos que hay una afectación producto de la pandemia de COVID-19 en algunos sectores fuertemente afectados, algunos de ellos como el sector turismo. Pero vamos a hablar del tema con un representante de Conimipyme, que ya está con nosotros. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña en el estudio de Acción 10 en la mañana Leonardo Torres, presidente de Conimipyme. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias, muchachos, buenos días por su invitación. Bienvenido, don Leonardo, ya bastante tiempo que no nos acompañaba, pero hablemos de hacer un diagnóstico general del sector pymes. ¿Cómo está este sector luego de todo lo que ha vivido Nicaragua y con este rebrote de COVID-19, que según cifras del Ministerio de Salud, pues ahí está, es real? Gracias. Muy buenos días a todos los televidentes que siempre están atentos a este segmento del programa y a todo el equipo de Canal 10. Sí, tenía rato de no venir, pero es que me gusta venir a brindar buenas noticias, venir a compartir buenas noticias, ¿no? En general la economía del país, hay que decirlo, y a veces se nos olvida un poco. Los grandes beneficiarios cuando la economía del país transa por buena ruta, cuando tiene crecimientos importantes, cuando hay desarrollo económico, es el sector privado. Es uno de los principales beneficiarios. Y por lo tanto las MIPYMES, por supuesto, ¿no? Que es el gran tendido empresarial de este país, pues 9 de cada 10 empresas de este país. Entonces nosotros estamos prácticamente en septiembre, podemos decir, cerrando con cifras muy buenas, cifras que nos argumentan el criterio, ¿verdad?, de que la economía al cierre del 2021 va a comportarse como nosotros lo señalábamos en diciembre del 2020 y un poco mejor. Si ustedes recuerdan, Jimmy y Jocelyn, con Conimipyme en diciembre de 2020 dijimos claramente que este iba a ser un año de crecimiento sostenible y que íbamos a rondar posiblemente entre 3-4% de crecimiento. Lo dijimos en diciembre, ¿no? Los comportamientos de la economía hoy, casi finalizando el mes de septiembre, ahí están las cifras, son sumamente sólidas, sumamente importantes. Y cuando digo ahí están las cifras, porque esas cifras además son convalidadas, digámosle así, compartidas con los organismos internacionales que se encargan de estos temas, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces nosotros vemos que la mayoría de los sectores, no todos, la mayoría de los sectores económicos vienen en una alza importantísima del Producto Interno Bruto, que es el primer indicador, ¿no? Si ustedes se recuerdan, en el 2018 nosotros cerramos con 3.4 negativo, que fue un año, el peor año que nosotros tuvimos, por decirlo así, ¿no? En 2019 nosotros tuvimos un pico ahí de caída de 3,7 negativo. Y ahí llevábamos aproximadamente casi un 7-8% acumulado, ¿no?, de caída. En el 2020 nosotros ya mejoramos esa caída y quedamos en -2 el Producto Interno Bruto al cierre de diciembre de 2020. Ahorita en 2021 nosotros, siendo conservadores y ajustados a los datos, nosotros podemos experimentar arriba de un 5% del Producto Interno Bruto. Nosotros calculamos a la cifra que proyecta el gobierno al cierre del 2021 de un 7%. Bueno, el gobierno, Hacienda y el Banco Central proyectan el 7%. Nosotros hemos sido un poquito más conservadores, ¿verdad? Nosotros creemos que el incremento, porque la curva va ascendiendo, vemos que puede superar el 5%. Nosotros nos hemos mantenido en el 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Y ese 5% de crecimiento que usted considera que va a haber al cierre del año 2021 se ve reflejado en la población nicaragüense? Muchos dicen de que la canasta básica está muy alta, el poder adquisitivo ha disminuido considerablemente, la pandemia del COVID-19 lo ha hecho prácticamente más pobre. Y la situación económica que venimos enfrentando desde el 2018, 2019, 2020 y 2021, 4 años prácticamente, la carestía de la vida se ha vuelto más cara. Bueno, realmente ese 5% se va reflejado en el poder adquisitivo de los nicaragüenses. Ese es el reto de la economía. La economía no es solo hablar de los indicadores macroeconómicos, y no lo sabes bien, pero con indicadores macroeconómicos positivos vos podés fácilmente, ¿no?, trasladar con una correcta distribución del ingreso ese beneficio a la economía real. ¿Cuáles son los indicadores que afectan al consumidor?
que nos afectan a todos nosotros. Inflación, incremento del IPC, que es el índice de precio del consumidor, canasta básica. ¿Cuál es el índice de inflación? Nosotros hemos logrado, el país, no digo nosotros, el país, porque todos nosotros, ustedes, nosotros, no son los funcionarios del gobierno, es toda la economía en sí misma la que ha logrado que la inflación se mantenga en un rango de 4, 5%. Y yo calculo, nosotros calculamos, proyectamos que podemos cerrar al 5%, tal vez un poquito más del 5% en inflación. O sea, inflación es pérdida del poder adquisitivo de la economía. La canasta básica indudablemente se ha venido moviendo a ritmos superiores del 4%. Nosotros esos son los indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el 2020 nosotros aprobamos un salario mínimo, un incremento de salario mínimo de 3%, vos recordás eso. A mediados de este año, incluso el ha gobierno, sido del 1% para las MIPYMES. 1% para las MIPYMES, estoy hablando de diciembre de 2020, ¿no? Un año negativo todavía, ¿verdad? No teníamos proyecciones positivas, pero no sabíamos. Acuérdate que lo aprobamos un año antes, casi siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno decidió un incremento del 5% en agosto para mejorar el poder adquisitivo de 137,000 trabajadores del Estado. Y por el otro lado, ¿no? La economía en sí misma viene generando nuevos empleos. Pero se queda por fuera un sector bastante importante, que es el sector privado. Los trabajadores prácticamente han tenido una disminución en su salario. Ese 5% que decía, o 3% que decía, apenas significaba 250 córdobas de ajuste salarial, y el 1% 45 córdobas. Bueno, me alegra que toques ese tema, porque yo creo que la discusión va a ser muy diferente en febrero del 2022. Pero realmente va a ser muy diferente. Hay algunas variables que influyen en la economía y ahí quería obtener su criterio, su opinión. Y en este sentido, una de las variables es el tema de la política y de las elecciones. ¿Cómo usted considera que va a influir en la economía estas elecciones y este contexto político de Nicaragua, valorando la actual situación? ¿Va a influir para bien o para mal? Claro, yo te voy a contestar el tema de cómo nos puede afectar las elecciones en este país. En cuanto al tema, quiero contestarle a Jimmy el tema del salario mínimo. Es cierto, nosotros en el sector privado siempre apuntamos a no incrementar excesivamente el salario mínimo, porque creemos que el salario mínimo no debe ser elemento de destrucción de empleo, sino de construir empleo, ¿no? Si incrementas mucho el salario mínimo, eso puede afectar definitivamente el empleo. Sin embargo, el indicador del 2020 nos llevaba al 3%. El indicador del 2021 no nos va a llevar al 3%. Si nosotros cerramos con un PIB de arriba del 5%, poner el 6 como promedio, 6%. Y si cerrás con un 5% de inflación, Jimmy, estaríamos fácilmente llegando a 2 dígitos de salario mínimo. Tal vez no se aumente los 2 dígitos. Más del 10% entonces. Más del 10%. Esa es la ley, ¿no? La ley te establece crecimiento económico, inflación. Esa ha sido la norma durante tantos años. Sin embargo, no es así. O sea, hay que tomar en consideración el desarrollo de las empresas, el crecimiento de las empresas, y que las empresas también se están reactivando económicamente. Pero en todo caso no va a ser el 3, ni va a ser el 5, va a ser superior a eso. En cuanto al tema político, yo lo dije así aquí hace algunas semanas, meses, no me acuerdo, que estuve por última vez. Y ustedes lo ven, lo observan, que la economía se ha venido desencajando de la política. No quiere decir con esto que decisiones políticas no afectan a la economía. No es a la inversa, decisiones económicas no creo, pudiera ser que también afecten la política, pero no es así. Entonces nosotros vemos que la economía viene creciendo, la economía viene sustentándose. Yo no veo a 40 días exactamente de las elecciones, creo que hoy, sí, 40 días a partir de hoy, de las elecciones, eso nos va a afectar, estos indicadores de crecimiento, no va a afectarlo. Ahora va a depender mucho de los agentes económicos, va a depender mucho de todos los nicaragüenses, cómo vivimos la fiesta, ¿verdad? Si la fiesta la dejamos tranquila dentro de 40 días, que nos veamos el 7 de noviembre, pues las cosas no van a generar mayor inestabilidad. Y yo no creo que lo vaya a suceder. Hay quienes han desestimado este proceso y han dicho que no reúne las condiciones, las cualidades para hacer un proceso libre, justo y transparente.
no lo estoy diciendo yo, hay agentes externos e internos que lo han hecho. ¿Esto ya ha generado un peso o no tan significativo como quizá muchos pueden pensar? No, cuando decimos nosotros categóricamente que la economía se ha desencajado, se ha desanclado de la política, démosle gracias a Dios que eso ha sucedido y aquí están los resultados. A ver, crecimiento de 5 o 6%, ¿no? Crecimiento de exportaciones arriba del 6%, crecimiento de zona franca casi del 30%, crecimiento de empleo nuevo casi de 70.000 nuevos empleos, después que tuvimos pérdidas de 200.000 empleos en los últimos años. No estoy diciendo que la agenda política no es una agenda pendiente, lo que estoy diciendo yo es que no me afecta la economía, no me lo está afectando y ojalá no me lo afecte. ¿De qué tipo de empleo, Leonardo, estamos hablando? Estamos hablando de un empleo formal con todas sus características. ¿Se refleja eso en las cifras del INSS, por Exactamente, ejemplo? Es que por ahí lo medí. Vos medí, a ver, el empleo en general es una cosa, ¿no? Y los afiliados al INSS es otra. Generalmente es menos los afiliados al INSS que el empleo, porque hay muchas empresas, hay muchos empresarios que no directamente pasan a afiliar a sus trabajadores. Pero ahorita la afiliación está superando la banda de los 50.000 afiliados al INSS. Pero el empleo en sí mismo anda por arriba de 70.000. Pero si no corresponde una cosa con la otra, estaríamos hablando de un empleo formal con todas las características. ¿Estamos realmente en una recuperación económica tan favorable comparando con cómo estábamos antes? A ver. Cuando estábamos antes, estábamos en 1 millón y pico de afiliados al INSS. Ahorita estamos llegando a 800.000 afiliados al INSS. O sea, nos falta, tenemos un rezago ahí de 200.000 afiliados al INSS para volver a estabilizar. ¿De qué depende que se llegue a eso, don Leonardo? Depende de que la economía siga creciendo y que sigamos generando empleo, porque cuando la economía crece no es que crece un número, es que vos ves la actividad económica funcionando. Si ves que las importaciones, Nicaragua ahorita tiene un déficit comercial importante. Sin embargo, las sobre ese tema, aumentan. le quería comentar que usted dice que va a haber un crecimiento importante este año 2021, de un 5 o 7% como lo proyecta el gobierno, pero está siendo impulsado por las exportaciones y también por el envío de remesas. Las exportaciones estarían llegando al finalizar el año casi 3.000 millones de dólares, las remesas 2.000 millones de dólares. ¿Eso sería un crecimiento burbuja o prácticamente los siguientes años estaríamos de nuevo en una contracción económica? Mira, no puede ser burbuja si los commodities de nosotros están llegando a 3.000 millones de dólares de exportaciones. Y esos son los productos nuestros, el valor agregado. Pero ha sido impulsado por el crecimiento de algunos commodities a nivel internacional, no porque el sector exportador ha dicho que ha aumentado las exportaciones, pero no porque se ha exportado la cantidad, sino porque el valor ha aumentado. No, ha habido aumento de volumen y ha habido aumento, indudablemente ha habido mejoría en algunos precios, como el precio del café, que está en $180 quintal, y el precio del oro, que está la onza Troy muy importante, ¿no? El crecimiento importante. Pero estás hablando de que el crecimiento es volumen y precio. Y eso significa, solo en commodities, no te metas zona franca, 3.000 millones de dólares. Y es posible que cerremos las exportaciones de zona franca arriba de 2.500 millones de dólares. O sea, que estaríamos hablando por primera vez aquí de 6.000 millones de dólares en exportaciones. Exportaciones son productos internos brutos, porque eso es lo que se produce en el país y se exporta hacia el exterior, se vende hacia el exterior. Las importaciones han venido aumentando a ritmo de arriba del 20%. ¿Qué pasa con las importaciones que aumenten? Significa que hay consumo en el país, significa que la economía está caminando. Cuando vos dejas de importar, los insumos de la economía, pues lógicamente son menores. Entonces, si vos observás un incremento de importaciones, y vos lo ves, viste el último dato de importaciones, a ver, decís vos, la economía real está deteriorada, pero nosotros incrementamos las importaciones de todos los electrodomésticos, como nunca visto. O sea, estoy hablando de incrementos arriba del 20%. De cocinas, de televisores, de refrigeradores. Tú no me puedes decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo vos lo observás? Yo observo a mi cámara de comerciantes del mercado oriental, lo digo para darme cuenta cómo anda la cosa aquí. Y ahorita hay un incremento de importaciones sustantivo. O sea, estás hablando de importaciones que no habíamos tenido ni el año pasado, ni el antepasado, ni en los últimos 4 o 5 años. Inclusive superamos 2017 en importaciones de estos artículos suntuarios que son electrodomésticos y que son de consumo popular, los que van ahí, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede? La economía en sí misma está demostrando dinamismo, que no se oculta, vos lo ves en la calle. Cuando vos empezás a ver anuncios de solicitudes de empleo, de empresas, vos decís, bueno, la economía está caminando. Yo le preguntaba, y eso lo celebramos todos, que es genial que la economía esté caminando, y es algo muy positivo. Yo le preguntaba así de qué depende que podamos llegar a las cifras que teníamos antes o de quiénes depende. Es un asunto de ver políticas públicas especiales. Aquí hemos hablado de ese tema en algunas oportunidades, porque debido al contexto de nuestro país actualmente afectado por la pandemia de COVID-19, que no es el único país, todo el mundo ha sido afectado por esto de la pandemia. Algunos sectores han demandado, por ejemplo, leyes especiales, políticas públicas dirigidas a los sectores más afectados, como el sector turismo. ¿Qué usted opina de esto para llegar a estas cifras? Yo creo de que, yo decía que todos los indicadores lo determinan, ¿no? Eso nadie puede rebatirlo, ni los economistas que se llaman de oposición han podido rebatir el crecimiento económico. Todos los sectores han subido. Cuando vos ves, por ejemplo, y voy a hablar del acumulado, cuando vos ves que el sector agrícola sube al 3-4%, el sector pecuario arriba del 6%, cuando decís que pesca y acuicultura al 14%, explotación de minas y canteras, solo en el segundo trimestre creció el 90%, a nivel de acumulado estás hablando del 55%, la industria manufacturera creció el 30%, la construcción el 6,3%, el comercio, solo el trimestre anterior, el comercio cerró con el 28%, a nivel acumulado el 16%. En general todos los sectores han incrementado, llevan un comportamiento de subida del PIB y de su actividad económica, a excepción de lo que decía Jocelyn, turismo. El turismo refleja lógicamente una caída todavía negativa, acumulada de casi el 2%. El turismo es el que más ha sufrido este asunto de la pandemia, porque es difícil esto de la pandemia, las versiones del COVID nos ha golpeado. Primero hubo como un boom del turismo, producto de que iniciaron la vacunación en Estados Unidos y en otros países, pero después vino la segunda versión del COVID y eso empezó a afectar al mundo entero, lo que es turismo. Sin embargo, ya el impacto es menor, porque ya la mayoría de los países están vacunando, en general ya hasta niños, vemos un mayor incremento de visitaciones, y creemos que el turismo aquí va a ir poco a poco reactivándose, pero para poder llegar a 2017 de los 840 millones de dólares famosos, van a pasar 5 o 6 años, pues a lo mejor más. ¿Por qué? Porque nosotros con dificultad este año vamos a poder lograr una banda de 240, 250 millones de dólares, lo cual nos coloca 600 millones de dólares atrás. Sí es necesario políticas públicas para el sector, y especiales. Para este sector, sí. Este sector ahorita está pasando el Niágara en Taurete, como decimos nosotros. ¿Qué sucede? El problema toral de la industria turística en este momento se llama financiamiento, pero de fomento. No hay financiamiento de fomento. No hay financiamiento, empezar por ahí. ¿Qué pasa? El otro indicador negativo de la economía de este país se llama intermediación financiera, que son los créditos del sistema bancario, ¿no? La intermediación financiera sigue en negativo. O sea, estamos hablando de -5 al cierre del trimestre. ¿Qué pasa ahí? Los depósitos han aumentado sustantivamente arriba del 18%, ¿verdad? Los depósitos han aumentado. Buena señal de la economía. Pero no es lo único. Claro, pero el crédito se ha movido a ritmos del 2%. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El crédito formal, el crédito de los clientes A, B del sistema bancario. Pero ¿qué pasa con las MIPYMES turísticas, que son las más afectadas? Las MIPYMES turísticas no están recibiendo financiamiento, no han recibido financiamiento en todo el año, financiamiento de fomento, un financiamiento flexible. Pese a los esfuerzos que nosotros hemos realizado, y personalmente lo he hecho, ustedes les consta, con el BESIE, con el presidente Mossi del BESIE, no hemos logrado que ese financiamiento llegue a la micro y pequeña empresa. ¿Y esto es un problema de la banca nacional? Por supuesto. ¿O es un problema también de las entidades gubernamentales? Yo te lo puedo decir con toda propiedad. Me reuní con todos los bancos cuando se inició el programa BESIE de los primeros 50 millones de dólares, cuando hubo una distribución del SICA de 350 millones de dólares, con todos me reuní. Y solo 3 bancos aquí intermediaron esos recursos. BDF, Ficosa y Banpro. Banpro fue el que más, Banpro intermedió casi el 70% de esos recursos.
Pero ¿en cuántas empresas se fueron esos 50 millones de dólares? En 240 empresas. Un crédito promedio de arriba de $200,000. ¿Qué micro y pequeña empresa va a prestar $200,000? Si lo más que prestan son 50,000, porque no le va a dar las colaterales, no le va a dar garantía. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se diluyó el crédito, ese financiamiento bondadoso del BCE en mediana empresa sobre todo, y los clientes del sistema bancario. Entonces, la banca tiene mucha responsabilidad. Cuando la banca está teniendo depósitos arriba del 18% y por el otro lado no mueve sus créditos y tiene créditos apenas moviéndose del 2%, la banca tiene la responsabilidad de intermediar aún más. Lo que pasa es que nuestros amigos banqueros continúan ganando. Entonces, no ha habido un solo año que la banca en Nicaragua pierda, y yo no quiero que pierda tampoco, pero ganar 100 millones de dólares al año. La Superintendencia de Bancos, ¿qué papel tiene aquí, por ejemplo, la Asamblea Nacional para reformar, para redirigir las cosas, para que haya una cuestión justa en esto de la banca hacia los sectores más afectados, ¿no? Ese es un tema, fíjate que yo lo veo hasta más difícil que la política, ese tema de los banqueros. Es un tema difícil, no es un tema por cuanto los banqueros aquí tienen una capacidad importante de lobby en toda la economía, ¿no? Y no hablo de la política, hablo en toda la economía. Un banquero te puede cerrar tus cuentas bancarias, un banquero te la puede hacer difícil, ¿verdad? A cualquier empresa. Entonces, lo que debe haber, sí debe haber políticas públicas, como decís vos, Jocelyn, dirigidas al sector turismo, que es el que más lo necesita ahorita. Los otros sectores vienen creciendo. Por ejemplo, ¿qué políticas públicas? Son sencillos. Primero, que el BFP, el Banco de Fomento a la Producción, que es el banco estatal, que es el banco que debe de ponerse a la cabeza de este proceso, ya termine de reorganizarse y empiece a canalizar fondos del BCE. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros hemos ayudado, hemos gestionado con el BCE la autorización para que el BFP sea acreditado. Estoy esperando que ya esa acreditación ya esté en manos del BFP. Y la nueva administración del BFP se organice para empezar a mover los créditos. Ellos me han planteado que, bueno, habrá que esperar tal vez hasta el 2022 para que las cosas fluyan con más dinamismo. En primer lugar, BFP haga su trabajo. En segundo lugar, la Superintendencia de Bancos, y aquí hay un llamado al Consejo Directivo de la Superintendencia para que nos ayude a alguna resolución, ¿verdad? Alguna normativa especial transitoria para los deudores de las pequeñas, y me refiero a micros y pequeñas empresas nada más, no incluyo a la mediana, si ustedes quieren. Micro y pequeña empresa nos emitan una resolución de flexibilidad del pago de las deudas, porque el problema es que no tenemos ninguna protección. Entonces nos están aplicando el mismo rasero de todo. Y si no pueden pagar deudas, menos optar a nuevos créditos. Exacto, por supuesto. Entonces vos estás endeudado, tu récord crediticio empieza a deteriorarse, te filtran por la superintendencia o te filtran por la sin riesgo y no te pueden otorgar crédito porque estás moroso en 2 o 3 cuotas a lo mejor de tu préstamo. Entonces, primero, la superintendencia debe emitir una resolución temporal, dennos 6 meses, solo para el sector de micros y pequeñas empresas turísticas, para que puedan pagar la gente. O sea, no es moratoria, no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo flexibilidad de tiempo, que no castiguen a la banca, pues, en las provisiones, para que ellos renegocien las deudas con las micro y pequeñas empresas turísticas debidamente registradas en el INTUR, si quieren, ¿verdad? Y en segundo lugar, el Banco de Fomento a la Producción, que se ha inyectado con recursos. Aquí BCE está dispuesto a inyectar otros 50 millones de dólares más para que este banco, que es un banco de fomento, no haga lo que hizo la banca comercial, distribuírselo a sus principales clientes, sino que se lo lleve a la micro y pequeña empresa y también puedan financiar a alguna microfinanciera y poder llevar el crédito a los sectores. Nos envían un mensaje, Leonardo. Buenos días, estimada. El Banco de la Producción nunca ha cumplido con su rol de fomento. La ganadería ni en los mejores momentos ha retenido suficiente crédito. Lo más alto fue un 3% del crédito comercial y aporta casi el 30% de las exportaciones. Sí, o sea, pero es que no... ¿Vos te acordás cuando revisamos aquí el saldo de cartera de crédito? No sé si vimos el cierre de junio. Ya ahorita ya viene el otro cierre trimestral de la Super. De los 3.580 millones de dólares, ustedes vieron que el 23%, casi el 24% del crédito bancario en general, recuerden que el BFP es un banco comercial también. La única diferencia es que es de fomento y que tiene recursos del Estado.
anda por el 24% el crédito de consumo, que es el crédito de carros, vehículos, de tarjetas de crédito y de préstamos personales. Y el crédito productivo, que es del sector agropecuario, o sea, agricultura y ganadería, apenas llega al 12%. O sea que hay una mala estratificación de la cartera de crédito de este país. Pero siendo que el Estado tiene que ver con este banco, ¿no debería de ayudar al crecimiento de los sectores y a que haya reciprocidad entre lo que contribuye cada sector de la economía con el nivel de crédito que se les otorga? Debido ¿no? a eso, Jocelyn, nosotros solicitamos al Estado intervenir con el BFP, y ustedes saben bien, lo que pasa es que ha pasado muy ahí, no se ha difundido mucho, hubo un cambio general de las autoridades del BFP. O sea, hay una nueva presidenta del BFP, que es Sara Amelia Rosales, que era la gerente general del Banco Central, con mucha experiencia, más de 37 años de trabajar en el banco, y un nuevo consejo directivo en el BFP, incluyendo tenemos nosotros a uno de los miembros del Consejo Asesor de Economía y Pyme, que es Francisco Castro. ¿Y este cambio ha sido favorable para los sectores que esperan mejores políticas? Claro, porque este cambio, ellos tienen un mandato y nos lo han hecho saber. El mandato de ellos es lo que usted menciona, darle una vuelta al banco. ¿Darle vuelta en qué sentido? El banco no va a financiar con prioridad consumo, el banco va a financiar con prioridad producción, o sea, sector agropecuario, las MIPYME, que para eso fue creado ese banco. Entonces ese mandato lo tienen, nos lo comunicaron ellos en una reunión de este nuevo consejo directivo con su presidenta, al cual participamos sectores productivos y económicos de Nicaragua, y nosotros estamos esperando pues que se agilicen. Tienen que crear nuevas sucursales. Ese banco llegó solo a tener 5 sucursales. Ese banco necesita mayor cantidad de sucursales para poder cubrir la extensión geográfica de este país. Entonces, ¿y de qué depende que arranquen con estas nuevas directrices? Depende que se reorganicen, porque se están reorganizando rápido. ¿Qué pasó? El banco sufrió un cambio, y ustedes deben de entender cómo funciona esto en el sistema financiero. El banco sufrió un cambio. El banco estaba financiando como banca de segundo piso. Entonces, ¿qué pasó? No estaba financiando primer piso. O sea, no te financiaba vos, financiaba a los bancos, colocaba en los bancos, colocaba en inversiones, porque es más cómodo, menos riesgo, etcétera. Ahora no, ahora vienen para atrás. Ahora van a crear nuevas sucursales, van a financiar directamente como banca de primer piso a las empresas. Y eso conlleva crear un sistema nuevo, generar toda una serie de procesos en donde con MIPYME se ha puesto a la orden con ellos, para ayudarles a este esfuerzo, ¿no? Entonces, en términos generales, nosotros en diciembre lo dijimos, el crédito es el combustible de la economía. Vivimos insistiendo en esto. Si no hay crédito, la economía no va a fluir con la velocidad que nosotros queremos, aunque logremos. Y la mayoría de los nicaragüenses, 1, tienen deuda, 2, son clase trabajadora y 3, somos clase consumista. Entonces, si los bancos están contribuyendo a que sigamos en el mismo modelo, entonces no se va a superar esta situación. Vos ves ahorita cómo están las ventas de vehículos, volvieron a incrementarse. Eso es crédito de consumo. Y está bien, yo no digo que no, pues, pero no es la prioridad del país. La prioridad del país es la producción, es la economía de este país. Yo creo que, Jimmy, tu preocupación y preocupación de Joseph es la nuestra también. O sea, el crecimiento económico debe de llegar a la economía real, debe llegar al trabajador. ¿Cómo llega el trabajador? Con políticas públicas de inversión social. En la medida en que haya más inversión social, Jimmy, aquí estás hablando de casi 10.000 viviendas de interés social. No es despreciable 10.000 viviendas, ¿verdad? Al cierre de 2021, no es nada despreciable. Estás hablando de inversión social en salud. Teníamos un presupuesto, ¿te acordás? El presupuesto general de la República que había cerrado con 80.000, después se aumentó a 102.000 millones de córdobas. Ese presupuesto ya se ha ejecutado en un 60%. El presupuesto, ¿por qué la construcción se incrementó? El MTI ha ejecutado el 93% de su presupuesto ya, de lo que es obras de inversión horizontales, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vemos es que si hay correctas políticas de inversión social, entonces esta economía, estas bondades que Dios nos ha dado de crecimiento económico, van a llegar o deben de llegar la mayor cantidad posible a el pueblo, de llegar al consumidor final. Y entonces yo esperaría, era que mis colegas, yo sé que es difícil lo que voy a decir porque yo represento al sector privado, que en febrero del próximo año pues no salgan diciendo que no pueden incrementar mucho el salario mínimo, porque el salario mínimo
como decía Jimmy, es otra forma de llevarle al trabajador del sector privado y del Estado, en ese caso, trasladarle ese beneficio, ¿no? Y la otra cosa es, ojo, las políticas económicas también son, y con esto tal vez cierro, las políticas económicas son las que nos garantizan también, Jimmy y Jocelyn, esa redistribución del ingreso. ¿Cómo está la tasa de cambio de nosotros? Mantenemos un deslizamiento fijo del 2%. Seguimos nosotros con una tasa de cambio sumamente manejable. Cuando yo hablo con los agremiados de Economía y Pyme, que es la Asociación de Cambistas de Nicaragua, te está diciendo, la Asociación de Cambistas, que el cambio no ha fluctuado mucho, entonces quiere decir que el Córdoba no se está depreciando mucho. Realmente la pérdida del poder del Córdoba es el 2%. Otro problema que también preocupa a las familias es el tema de la migración. ¿Cómo podría contrarrestar las cifras que en estos 3 años casi 900.000 nicaragüenses han migrado a Estados Unidos, a Costa Rica, a España, por diferentes razones, entre ellas la económica, la social, la política? Hay sectores como el agropecuario, el sector cuero calzado, el panificador, que han mostrado preocupación de hace varias semanas que sus trabajadores están migrando hacia otros países. ¿Por qué migra si la economía está mejorando? Bueno, exactamente. Entonces vos lo que tenés que lograr es que en la medida en que la economía y en la medida en que nosotros, las empresas, empecemos a desarrollar nuestras operaciones, vamos a requerir... Está pasando un fenómeno, Jimmy, que tenés que analizarlo. Perdón, el fenómeno es el siguiente. Nos acomodamos las empresas a la cantidad de empleados que tenemos, a la cantidad de trabajadores que tenemos. Todas las empresas. Si no, yo no digo que hagas un análisis de aquí, pues de Canal 10, pero estoy seguro que por ahí anda. En el sentido de que, bueno, tuvimos un retiro de trabajadores, pero después nos quedamos con una cantidad de trabajadores X y garantizamos la productividad de nuestras empresas con esa cantidad de trabajadores. Ahora las empresas están siendo más cuidadosas en contratación. Entonces están contratando, pero muy poco, ya no en volumen, porque nos acomodamos a la cantidad de trabajadores y a esa planilla que nosotros teníamos y estamos garantizando nuestras operaciones. Entonces, eso va a irse dinamizando poco a poco, esto no es automático. ¿Cuándo vamos a empezar a ver esto? Ok, si a mí me decís que ahorita tenemos 70.000 nuevos empleados, te digo, vamos bien. Si me decís que tenemos 50.000 nuevos afiliados al INSS, vamos bien. Y si el próximo año tenemos otros 60.000 afiliados al INSS, estaríamos hablando de 110.000 afiliados más, de tal manera que en 3 años podemos llegar a la banda que decía Jocelyn del millón de afiliados al INSS y poder corregir el déficit del INSS. La inmigración se va a detener solo si aquí haya trabajo. Olvídate de lo político, hermanito. La mayoría de la gente que se va por razones económicas. Vos ves ese drama de Haití, es un drama económico. Razones económicas ligadas a la política, sí. Sí, pero por razones económicas. La gente no encuentra trabajo. No encuentra trabajo y se va. Pero si vos empezás a generar fuentes de trabajo, esa gente no se va a ir, como sucedía hace algunos años, ¿verdad? Pero eso tiene, la economía tiene que, el próximo año, ¿cuál es la ventaja? Suponete que cerramos con el 6%, 7% que dice el Banco Central y Hacienda. El 2022 ya vamos a entrar a la meseta, Jimmy, ya esta curva ya no la vas a ver tan pronunciada como la ves aquí. Vas a verla un poco más inclinada. Esa es la meseta del 2022. Es posible que el 2022 crezcamos, ya no el 6, pero sí el 4 o el 5%. Y así vamos a mantenernos nosotros. Y eso implica crecimiento del 5% anual. En pocos años vamos a tener la corrección de los 3 años que tuvimos en recesión económica. Hablemos, Leonardo, del Estado como facilitador en el tema de la economía, como facilitador en el tema de la política, de la estabilidad. ¿Qué papel considera usted se ha hecho hasta ahora y qué se debería de hacer a futuro, tomando en cuenta el tema electoral? El Estado debe ser, como siempre lo es, un facilitador. La tarea es de nosotros, del sector empresarial, ¿no? Pero si un Estado facilitador, pues la tarea se hace más difícil, se hace más compleja. Entonces yo creo que el Estado hasta el momento sí ha facilitado. Porque nosotros no vemos, pues el sector empresarial no sentimos que haya un peso ahí, que el Estado nos está... A ver, ¿cómo te digo que está funcionando? Sencillo. ¿En cuánto se incrementaron las recaudaciones? Al cierre del primer semestre. 30%. Increíble. Tú me puedes decir, pero esto no genera y están pagando más impuestos. Correcto, en la población, lo que decía Jimmy, el tema de la migración, el tema del poder adquisitivo reducido. Pero, Jocelyn, ¿cómo financias el presupuesto general de la nación? ¿Por qué vía? Por la vía impositiva.
los impuestos más los préstamos, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés un incremento de un 30% de impuestos, de recaudación, se debe a dos cosas. O están pagando algunos que no estaban pagando, o están pagando más porque la actividad económica crece. Al crecer las ventas, cuando se paga más, las empresas sacrifican el tema del empleo. No. Cuando se paga más impuestos. No. Acuérdate que los impuestos más sensibles que nosotros tenemos son dos, Jenny. El IVA, que es el impuesto tuyo, el tuyo y el mío, el que vos pagás cuando vas a comprar algo, ese la empresa no hace nada, solo lo retiene. Te lo quita vos y se lo pasa al fisco. Que de hecho muchos han criticado ese tema porque algunos insumos, Leonardo, que tienen que ver incluso con la pandemia han sido grabados con el IVA. Entonces muchos se ha criticado el tema de la reforma tributaria y del costo que tiene, correcto, del costo que tiene la parte de las recaudaciones versus los efectos que esta reforma, según lo que muchos han dicho en este programa, ha generado en la población y en las empresas. Vayámonos a la parte del futuro. ¿Qué se debe de hacer de ahora en adelante? Porque usted decía que sí ha sido un Estado facilitador, pero por otro lado también manifestaba que tendrían que haber políticas públicas específicas para el sector turismo. Entonces sigamos hablando de ese ABC de lo que se debe de hacer. Bueno, yo sí, la cartita de Navidad ya la tenemos lista en Conimipyme, pues a partir de enero 2022, una vez que ya esté el nuevo periodo de gobierno, y nosotros presentemos nuestras demandas, que ya las estamos presentando además. En primer lugar, sí deben de haber políticas de fomento. ¿Y hacia quién debe ser el fomento? De una vez por todas, por el amor de Dios, a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la pequeña y mediana producción agropecuaria, que somos el pilar fundamental de la economía. Y no lo digo yo, ahí están las estadísticas y lo dice el ministro de Hacienda, lo dice el presidente del Banco Central. O sea, la política pública debe ir dirigida hacia esos sectores más vulnerables, digámosle así, y que son los que impactan más en la reducción de la pobreza y lo que generan empleo. Estamos hablando de 57% de las empresas, porque hay mucho de bulla aquí, revisen los datos del INS. 57% de las empresas aportantes al INS, ¿quiénes son? MIPYME. Casi 70% de los afiliados al INS, ¿quiénes son? MIPYME. Entonces realmente hay un aporte objetivo de la economía. Entonces además debemos de trabajar en conjunto. Y yo estoy seguro que así tiene que ser, porque no podemos trabajar si no lo hacemos coordinadamente. El Estado y el sector privado y la academia también, que juegan mucho en este aspecto. Entonces yo creo que las políticas públicas deben ir dirigidas hacia el fomento. Uno, mantener este crecimiento económico. Y ese crecimiento económico se mantiene de diversas formas. Atender las agendas pendientes, ¿verdad? Incluida la política. Incluyendo la política, la agenda pendiente, la política, atender el tema de redistribución del ingreso mejor. Debo decir que hay una muy buena inversión pública, ahí están los números, 102.000 millones de Córdoba en gasto, en donde la mayoría es casi el 60% de inversión social, salud y educación, sin meter infraestructura de carretera. Eso significa una mejor distribución del ingreso. En segundo lugar, ¿que van a pagar menos impuestos a las empresas? No, pues, porque el impuesto que pagan las empresas es sobre sus utilidades, que es el IR, no es sobre lo que vende, es sobre lo que gana y la retención que hace a los consumidores. O sea, realmente la empresa paga solo el IR, que es el impuesto de sus ganancias. Ok, está bien, está en el 30%, ahí que se mantenga, si vos querés que no nos aumenten eso. Pero ahorita las empresas están pagando más, las empresas venden más, operan más, tienen más ganancias, pagan más IR, venden más, retienen más IVA, etcétera, ¿no? Pero los trabajadores requieren también poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo se lo debe de trasladar a los trabajadores en varias formas. Número uno, el Estado debe ayudarnos a mantener la inflación controlada. De nada nos sirve que te aumente el salario hoy y mañana la inflación llegue al 12, 15, 20%. No hablemos de más, pues. La inflación tenemos que mantener la inflación por debajo de 2 dígitos. Tiene que ser de 1 dígito para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Y en segundo lugar, el tema salarial, pues un tema que hay que discutirlo, porque ya no es salario mínimo, también requerimos mejorar el salario de los trabajadores actuales, que se deteriora producto del IPC. Yo creo de que en la medida en que dialoguemos nosotros, el sector privado, ¿verdad?, el Estado, el próximo año, y las cosas se mejoren, vamos a tener los resultados que nosotros tenemos. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente: basta ya de política.
La política no le trae nada a este país. Lo que le ha traído a este país en su historia es nada más destrucción. Mirá, si nosotros no hubiera pasado lo del 2018, no estuviéramos en esto. Estaríamos creciendo bueno, la pandemia también nos iba a golpear, por supuesto, ¿verdad? Pero nos hubiera golpeado menos. Sin embargo, este país está creciendo. ¿Qué pasa con Centroamérica? Si vos lo ves. O sea, las cifras están, solo Nicaragua. Pero si hay que ver el tema Panamá político, crece. porque influye en la economía, Claro, la política también pero de depende la manera economía. constructiva. El tema político, ¿cómo se resuelve el tema político? En las elecciones. ¿Cómo se resuelve el tema político? Bueno, buscando los diálogos necesarios para lograr esos consensos relativos. El diálogo consensos debe no van a ser tener. después de elecciones, no antes. Estamos a 40 días de elecciones, porque va a estar dialogando ahorita en 40 días antes de ¿Y elecciones. qué sería la agenda después de las elecciones? Para mí debería ser, 1, redistribución del ingreso. O sea, beneficios sociales para la gente. 2, economía, ¿verdad? Y 3, pues si tienen agenda política ahí determinada, pues llevarla a la mesa. Pero para mí es garantizar lo que nos ha costado tanta sangre a nosotros. ¿No existe temor de parte de la CONIMIPYME, por ejemplo, de que luego de las elecciones, suponiendo que haya inconformidades de parte de muchos agentes internos y externos, puedan estar en peligro tratados de libre comercio, por ejemplo? Con hoteles? Yo te puedo asegurar, por ejemplo, y soy parte del equipo asesor del ADA, del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que la Unión Europea ha comunicado que no va a discutir temas de comercio con Nicaragua. O sea, poner en entredicho, más bien vamos a revisar cómo avanzamos en el ADA. Y si es CAFTA, en el caso del también el CAFTA tiene una serie de condicionalidades, yo se los mencioné a ustedes, ¿verdad? Que no estoy seguro que Estados Unidos se vaya a meter esa dinámica porque implica ir a la OMC. Y eso es largometraje. Eso no es haciendo más como la Haya, pues nada más que menos complejo que la Haya. Entonces, pero no se trata de eso. A ver, yo no consigo un nicaragüense que esté pidiendo eso. En primer lugar, que lo pida el que no vive aquí. O muy por el contrario, eso Pero el que afectaría vive a los aquí, nicaragüenses. a Mi ver. pregunta era, no para que se pida en ningún momento, que ni siquiera se Es que eso es considere eso, malinchismo. sino más bien es para que no se ponga en riesgo este tipo de cosas. Si no se va a poner en riesgo Con en el la tema de la medida, te voy a decir, no se pone en riesgo, yo te lo digo porque hablo con el sector empresarial, que es mi sector, no ando en el sector político. Y yo la verdad es que largo ando en el sector político porque la politiquería en Nicaragua deja mucho que desear, esa es la verdad, deja mucho que desear. Entonces realmente el sector económico ya, y me refiero a la gran empresa, me disculpan, ¿verdad?, por lo que voy a decir, ¿verdad? No voy a decir quiénes, pero sí he hablado con ellos y definitivamente están muy interesados en que esto ya, empezar a trabajar, empezar a tener relaciones de trabajo con el gobierno, empezar a dialogar, etcétera, porque las empresas están trabajando, las empresas están creciendo, el comercio está avanzando. Entonces, no digo yo que una abstracción total de los problemas sociales y políticos del país, no. Hay que atender esa agenda, pero con responsabilidad. A ver, no se atiende a agenda política pidiendo que afecten a Nicaragua. Eso no es agenda política para mí. La agenda política es otra cosa. La agenda política es, veamos pues, cómo avanzamos, veamos cómo me siento Sin yo poner más en riesgo la tranquilo. seguridad y economía de los No, nicaragüenses. la seguridad aquí no se puede poner en riesgo porque sin estabilidad no tendríamos estos números. Estos números no son posibles si no hay estabilidad. Y sobre todo que requerimos incrementar un poquito un indicador que Jimmy se le olvidaba, que si me está pendiente de estarme apuntando eso de manera inquisitiva, que es la inversión extranjera directa, ¿no? O sea, ahí sí necesitamos nosotros mejorar esa inversión extranjera directa. Sería el tema de la institucionalidad. Y esa inversión extranjera directa pasa, ¿no?, por crear toda una situación de imagen país, etcétera, ¿no? Ahí sí hay que mejorarla. Ya la mejoramos, Jimmy, con relación al año pasado, ¿verdad? Vamos a cerrar posiblemente con mejores números, pero todavía nos hace falta para llegar a las cifras que teníamos en el 2017 de casi $1.000 millones. Números que podrían en inversión representar una caída de un directa. 70%. ¿Perdón? Números que podrían representar una caída de un 70% en comparación Sí, a años anteriores. es posible, sí, todavía es posible. Ese es el único indicador que nosotros debemos de atender con celeridad, ¿verdad? Pero eso es tan importante ver el tema político electoral, pero una cuestión de imagen país, todo el ambiente general de Nicaragua. A ver, lo principal, muchachos, es tener un ambiente en Nicaragua que nos dejen trabajar, por el amor de Dios. Y no lo dice CONIMIPYME, lo dice la gran empresa. La gran empresa quiere trabajar tranquila, pero lógicamente no quiero decir con esto, insisto, yo sé que ustedes siempre me han tratado de llevarme al tema político, pero es que el tema político
No es que no sea importante, Jocelyn, sí es importante, pero para mí el tema económico es sobre todo más importante porque la gente come, va todos los días a trabajar y necesita llevar el pan a la mesa de su casa y no lo hace con la política, lo hace con el trabajo. Entonces, la agenda política que los políticos, no quiero hablar mal de los políticos, no me caen muy bien, pero los políticos que discuten sus rollos, pero que dejen al sector empresarial avanzar, no mezclen, no volvamos a caer en el error que ahora mis amigos, colegas, conocidos de la gran empresa ahora me lo aceptan, de tener razón, no debimos de haber metido el tema económico en el diálogo. Vaya, les dije, manejemos una agenda paralela, hablemos que hay un diálogo político y a la par un diálogo económico. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. A nivel personal, ningún interés de que usted hable de política. Sabemos que usted viene a hablar de economía, pero sí es importante porque una de las variables que influyen en la economía es la política. Así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado, pero valga la aclaración, ¿verdad? No, pero de las encuestas, las que te gustan y las que no te gustan, la gente lo que prefiere es hablar de su situación económica y más que de la política. Muchas gracias. De la situación sanitaria también. Hemos visto cómo el interés de la situación sanitaria, incluso acá en el programa, cómo la audiencia está atenta a la situación sanitaria. Vamos bien, gracias a Dios. Agradecemos la COVAC habernos dado el domingo 499.200 nuevas dosis procedentes de AstraZeneca procedentes de España, el mecanismo COVAC, y de las 800.000 vacunas que ya empiezan a entrar ya de Sputnik Light, ¿verdad? Para poder llegar a más de 1 millón. La clase trabajadora sana, una empresa privada funcionando bien. Viste ahorita, y con eso cierro porque sé que el tiempo te lo está comiendo, viste cómo las empresas están inclusive poniendo el anuncio de todos sus trabajadores, ¿verdad? Con sus tarjetas de vacunación, empresas de gastronomía sobre todo, no sé si la viste. Ahora me llegaron publicaciones de varias empresas. Que genera más confianza. Démosle, con mi primo fue el primero que dijo, démosle permiso con goce de salario a los trabajadores para que vayan a vacunarse, no a cuenta de vacaciones. Bueno, pero la gran empresa que lo haga. Muy cierto, gracias. Me consta, a mí me llegó el comunicado. Muchas gracias por acompañarnos, Leonardo, acá en Debates y Soluciones de Acción 10 de la Mañana. Yo sé, vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos.